Formas de administrar. El activo circulante, también llamado activo corriente o líquido, es el activo de una empresa que puede hacerse líquido, convertirse en dinero en menos de 12 meses, como por ejemplo el dinero del banco, las existencias y las inversiones financieras. Además, podemos entender el activo corriente como todos aquellos recursos que son necesarios para realizar las actividades del día a día de la empresa. Se conoce como corriente porque es un tipo de activo que se encuentra en continuo movimiento, puede venderse, utilizarse, convertirse en dinero líquido o entregarse como pago sin demasiada dificultad. Características principales del activo circulante. Primero, disponibilidad e intención de convertirse en efectivo dentro del ciclo normal de operaciones. 2. Para uso o adquisición de otros activos circulantes como para pagar deudas de corto plazo y en general para cubrir todos los gastos y costos incurridos en las operaciones normales de la empresa durante un periodo. Las partidas del activo circulante se presentan en la situación financiera de acuerdo con su liquidez. Esto es, con el orden en el que serán convertidas en efectivo las siguientes partidas. Presentadas de acuerdo con su liquidez, forman parte del activo circulante, presentando en él el estado de la situación financiera y siempre y cuando cumplan con las características anteriormente mencionadas. Efectivo y equivalente al efectivo. Podemos entonces identificar por efectivo a todos aquellos activos que generalmente son aceptados como medio de pago, son propiedad de la empresa y cuya disponibilidad no se encuentran sometidas a ningún tipo de restricción. La función de la gestión del efectivo se apoya en el presupuesto de efectivo, que es una proyección mensual de los ingresos y las deudas de la empresa, teniendo en cuenta la incertidumbre para la cual se preparan bajo supuestos alternos, sirviendo de base a la planeación y control. La actividad de tesorería juega un papel fundamental en la administración eficientemente de los recursos financieros. Ella es la parte de las finanzas que se dedica al estudio, gestión y control del efectivo. El departamento de tesorería de una empresa abarca áreas tales como la presupuestación, la gestión del circulante, la gestión de la liquidez. La tesorería financia el ciclo productivo de la empresa en marcha, con una circulación continua de capital y el dinero en caja y bancos, los bienes materiales, inventarios, equipos y edificios, y los activos financieros semilíquidos, cuentas por cobrar, los que finalmente terminan convirtiéndose en efectivo. A partir de aquí podemos señalar que las funciones fundamentales de la tesorería son el control y la planificación de la liquidez, gestión de necesidades y los excedentes a corto plazo, gestión de operaciones en divisas, control y evaluación de riesgos de las operaciones de tesorería, administración de la exposición del riesgo de cambio, contabilizar las operaciones de tesorería así como las de rentabilidad, el control de las operaciones de tesorería y el control y gestión de las relaciones bancarias. Las inversiones forman parte del activo de la empresa y representan los intereses que la empresa tiene en otras empresas o negocios. Algunas empresas acostumbran a invertir en otras, ya sea comprando sus acciones o cuotas o partes de interés social, los bonos que emiten, entre otras figuras. Esto le permite a la empresa tener una relación mucho más directa con la empresa donde tiene inversiones e incluso pueden llegar a controlarlas. Cuentas por cobrar.
Es la deuda a crédito que un cliente contrae con su proveedor por la adquisición de un bien o servicio. La deuda puede ser a corto o a largo plazo. Las empresas ofrecen créditos a sus clientes con el propósito de incrementar sus ventas, lo que implica establecer condiciones acordes con el sector donde opera y las características de los clientes. Estas ventas a crédito son las que originan las cuentas por cobrar, para lo cual se requiere una gestión adecuada. La adecuada gestión de los recursos invertidos en cuentas por cobrar es una de las más importantes responsabilidades de la gestión financiera de la empresa para alcanzar los propósitos institucionales. En esta labor, que implica asumir riesgos, se debe estudiar rendimientos, al igual que investigar y mejorar políticas de cobranzas. Las variables a considerar y evaluar en la gestión de cuentas por cobrar son: primero, gastos de oficina; segundo, inversión de cuentas por cobrar; tercero, estimación de cuentas incobrables; y cuarto, el volumen de ventas. Inventarios. La gestión de inventarios le permite a la empresa definir la cantidad suficiente y tipo de los materiales, productos en proceso y terminados o acabados necesarios en el proceso de producción o venta para satisfacer la demanda habitual o eventual del cliente, minimizando los costos. El administrador financiero debe tener la información pertinente que le permita tomar decisiones sobre el manejo que se le debe dar a este rubro del activo organizacional. En el campo de la gestión empresarial, el inventario registra el conjunto de todos los bienes propios y disponibles para la venta de los clientes, considerados como un activo corriente. Los bienes de una entidad empresarial que son objeto de inventario son aquellos destinados internamente en el proceso productivo como materia prima, productos inacabados y productos terminados. Por inventario se define el registro documental de los bienes y demás elementos pertinentes a una persona, comunidad u organización, hecho con orden y precisión. Se refiere a las existencias de todo artículo o recurso usado por una organización de cualquiera de las siguientes formas. Los inventarios le permiten a la empresa cumplir con los requerimientos de los clientes, suavizar el flujo de bienes en proceso de prevención, la protección contra la incertidumbre de los proveedores y la utilización realista y máxima de equipos y personal. Inversión en activos. El concepto de inversión suele ser sinónimo de activo. Más concretamente, hace referencia al activo fijo, ya que las inversiones a largo plazo son las que se mantienen con la intención de obtener una rentabilidad. Los activos se caracterizan por su rentabilidad, seguridad y su liquidez. La combinación de estas tres características produce gran variedad de inversiones. Normalmente las inversiones de mayor rentabilidad son también las menos líquidas y las de mayor riesgo. En cambio, la liquidez y la seguridad son conceptos estrechamente relacionados. Los elementos de la inversión son: primero, el sujeto que efectúa la adquisición o invierte, ya sea empresa o persona; segundo, el objeto de esta, por ejemplo, cuando se compran bienes muebles para la empresa; tercero, el coste de la inversión inicial o desembolso inicial para llevar a cabo el proyecto; cuarto, los cobros y los pagos de las inversiones durante la vida útil de esta; quinto, los momentos y el lapso en el que el proyecto originará flujos financieros; sexto, el valor residual al final de las inversiones. Tipos de inversiones. Existen inversiones temporales. Generalmente las inversiones temporales consisten en documentos a corto plazo, certificados de depósito y documentos negociables, valores negociables de deuda, bonos del gobierno y de compañías,
y valores negociables de capital, como acciones preferentes y comunes, adquiridos con efectivo que no se necesita de inmediato para las operaciones. También tenemos las inversiones a largo plazo, que son colocaciones de dinero en las cuales una empresa o entidad decide mantenerlas por un periodo mayor a un año, o al ciclo de operaciones contando a partir de la fecha de presentación de estado de situación financiera. Una de las diferencias entre inversiones temporales y las inversiones a largo plazo son que las inversiones temporales consienten en documentos a corto plazo. Las inversiones a largo plazo son colocaciones de dinero en plazos mayores de un año. Las inversiones temporales, las acciones se venden con más facilidad. En las inversiones a largo plazo, las acciones son adquiridas a cambio de valores que no son efectivos. En las inversiones temporales se convierten en efectivo cuando se necesite. En las inversiones a largo plazo no están fácilmente disponibles porque no están compuestas de efectivo sino por bienes. En las inversiones temporales, las transiciones de las inversiones permanentes deben manejarse a través de cuentas de cheques. En cambio, en las inversiones a largo plazo, el principal objetivo es aumentar su propia utilidad, lo que puede lograr, primero, directamente a través del recibo de dividendos o intereses de su inversión o por alza en el valor del mercado de sus valores. 2. Indirectamente creando y asegurando buenas relaciones de operación entre las compañías y mejorando así el rendimiento de su inversión. En las inversiones temporales también consienten en documentos a corto plazo, certificados de depósito, bonos de tesorería y documentos negociables. En las inversiones a largo plazo se consienten en valores de compañías, bonos de varios tipos, acciones preferentes y acciones comunes. ¿Qué son los rendimientos requeridos? Es la retribución de una inversión en la relación del beneficio conseguido a partir de unos recursos empleados o invertidos. Se conoce como el costo del dinero, esto cuando los fondos provienen de la venta de una participación en la propiedad, como puede ser la venta de acciones y en este caso, como para el emisor, rendimiento esperado de quien provienen los fondos. El nivel de actividad de la empresa, los recursos utilizados y su forma de financiamiento define cuál es el rendimiento que se obtienen para los propietarios. Con el análisis de rendimiento se establecen los componentes del rendimiento y los principales impulsores económicos de la rentabilidad de un negocio. Se examina qué efectos tiene el manejo de los activos y las fuentes de la empresa en el rendimiento. Tipos de rendimiento. Tasas de interés que se aplican por lo general como instrumento de deuda, préstamos bancarios o bonos. Los dividendos, que son los rendimientos de las acciones expresadas en pesos o en porcentajes, y las ganancias del capital, que son las ganancias por las ventas de un bien a un mayor valor de la compra. Conclusiones. De acuerdo al anterior, consideramos que es muy importante la administración del efectivo, ya que para que la empresa presente tranquilidad de forma financiera se necesita mantener un nivel adecuado de liquidez o con la capacidad de cumplir los compromisos y pago de las deudas que se adquieran a corto plazo, y que de esta capacidad dependerá de que la organización pueda o no obtener efectivo, bien sea generándolo ella misma, convirtiéndolo en dinero sus activos o financiándose a través de créditos.